Hola mis pequeños de cuarto. Para el día de hoy, recuerden que en su cuaderno deben estar consignadas la parte teórica de los polígonos. Recuerden que la semana pasada se les dejó para que ustedes leyeran y escribieran esta parte, toda esta imagen, escribieran qué son los lados, los vértices, las diagonales y algunos ejemplos de diferentes tipos de polígonos. Una actividad que también se dejó fue escribir el nombre de este polígono que se muestra acá. Entonces vamos a mirar el ejemplo. El ejemplo que yo les mostré en el primer punto era un ejemplo de un hexágono, el cual tenía 6 lados. Para realizar la del otro polígono, lo que tenían que hacer era contar la cantidad de lados. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tiene 7 lados. Entonces, ¿qué era lo que iban a hacer ustedes? Pues ya sabiendo la cantidad de lados, que en este caso son 7, van a decir que es un heptágono, que es el que aparece acá en la tablita como heptágono. Miren, si tiene 7 lados se llama heptágono. Tienen que tener cuidado con las tildes porque la mayoría me están enviando las guías y no están teniendo en cuenta que deben tener tilde. Para el día de hoy, lo que vamos a hacer es continuar con las actividades de los polígonos y dar por terminada con esta temática para iniciar ya con la temática de ángulos, clasificación y medición. Entonces, en este tercer punto nos preguntan cuántos vértices tiene este polígono. Recordemos que el polígono, sus vértices son las esquinitas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y 7 esquinitas. Eso quiere decir que ¿cuántos vértices tiene? Tiene 7. Entonces, ese es el número que nosotros vamos a colocar acá. Entonces, 7. Entonces acá, 7 vértices. ¿Cuántas diagonales faltan por trazar en el polígono? Entonces, diagonales, en la definición decía que era que iba de vértice a vértice, siempre y cuando los vértices no fueran consecutivos, no fueran seguidos. Entonces, falta una diagonal, dos diagonales, tres diagonales y no faltan más. Entonces, ¿cuántas diagonales hacen falta? Entonces, vamos a escribir, hacen falta tres diagonales. Número de vértices más número de lados. Entonces vamos a contar el número de vértices, vamos a contar el número de lados. Entonces, un vértice, dos vértices, tres vértices, cuatro vértices y cinco vértices. Cinco vértices y uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco vértices y cinco lados. O sea que la operación me queda número de vértices, 5. Más número de lados, que es 5. Eso quiere decir que P es igual a 10. ¿Cuántas diagonales se pueden trazar desde el vértice A? Entonces vamos a trazar, entonces. Vamos a mirar. Una y dos. No podemos trazar más diagonales desde A porque recuerde que las diagonales son de punto a punto, o sea, de vértice a vértice, pero sin ser vértices consecutivos, o sea, seguidos. Entonces, respuesta, se pueden trazar dos vértices desde el vértice, se pueden trazar dos diagonales desde el vértice A. Luego, vamos a escribir en el cuaderno de pensamiento espacial nuevamente la parte teórica. Entonces, en la parte teórica nos explican
¿Qué es un ángulo? ¿Cierto? Entonces un ángulo es aquel que se forma por dos rayas que tienen un punto en común que se llama el vértice. Entonces, en nuestro caso, ese ángulo está representado por esta abertura que se nos forma acá. Ahí lo va a señalar con una flechita. Ese es el ángulo. ¿Cómo se lee? Entonces se lee el ángulo A o B. Siempre el vértice debe, si yo lo voy a escribir, cuando lo vaya a escribir, tiene que quedar en la mitad. ¿Listo? Por eso el AO, que es el vértice, aparece acá en la mitad. La medida de los ángulos se da a lo que se llaman los grados sexagesimales. ¿Cuál es el símbolo? Es un circulito, una bolita pequeñita en la parte de arriba del número grande. Digamos acá dice 4 grados, con la bolita ahí encima. Entonces, en este caso, este ángulo de acá, como muestra en el ejemplo, mide 40 grados. Entonces, ¿qué tipos de ángulos hay? Hay ángulos agudos, ángulos obtusos, ángulos rectos. Más adelante miraremos otro que se llama el ángulo llano. Por el momento, estos tres. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cómo es un ángulo obtuso, cómo es un ángulo llano, cómo es un ángulo recto, cierto? Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber es que tenemos nuestro ángulo. Entonces, vamos a aprender, cuando el ángulo es así derechito, ¿cierto? El uno con el otro, a este ángulo se le conoce como recto. Todos aquellos ángulos que son más cerraditos, ¿sí ven? Acá está quedando más cerrado. Estos ángulos se llaman agudos. Entonces, recto, así, derechito. Agudo, más cerraditos. Más abierticos se llaman obtuso. Entonces tengo el recto. Si es más abierto, entonces se llama obtuso. Y si quedan así derechitos, los dos segmentos, se llama llano. Entonces repasemos. Agudo, 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 recto, obtuso, 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 obtuso. Y cuando ya me queda así derechito, es llano. ¿Listo? Es importante que ustedes lo tengan claro. Y eso es lo que nos explica acá. Entonces, el recto mide 90 grados. Como los agudos son más cerraditos, pues esos miden menos de 90 grados. Y los obtusos, como son más abierticos, pues miden más de 90 grados. Y el llano mide 180 grados. Eso es lo que dice acá. Es el agudo menos de 90. El obtuso más de 90. Y el recto mide 90. ¿Con qué herramienta medimos ángulos? Los ángulos nosotros los vamos a medir o los vamos a construir con un objeto, con una herramienta que se llama transportador. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a mirar, vamos a escribir todo eso. Entonces desarrollamos los puntos que tenemos de polígonos. Escribimos la teoría de los ángulos. Escribimos cómo se hace un ángulo, que es este primer punto, que es un ejemplo. Y de esta misma manera como se muestra en el ejemplo, me van a hacer el punto 2, el punto 3. ¿Listo? La próxima semana vamos a trabajar el punto 4, y el punto 5, el punto 6 y el punto 7. ¿Listo? Entonces, la actividad, ¿cuál sería? Como les dije, lo de los polígonos, terminarlo.
escribir en su cuaderno la clasificación de los ángulos, escribir que el transportador para qué me sirve, escribir cómo se construye un ángulo, que está acá el ejemplo, y hacer el punto 2 y el punto 3, que es de construcción de ángulos. Espero que la actividad sea de su agrado y pues estaré pendiente a sus inquietudes. Bueno, un abrazo gigante y pues cualquier cosa que no entiendan me la pueden hacer saber. Chao.